Siempre están los eternos debates de ¿cuál es el mejor Batman del cine? Abordado con respeto, pero muchas otras veces genera rivalidades absurdas. Como fan y lector del personaje quiero tratar de reivindicar a las versiones del murciélago en el cine, que algunos son muy recordados y otros olvidados por razones que no entiendo y otras que efectivamente entiendo. Todos los Batman que tenemos en el cine concuerdan con aspectos esenciales del personaje en su arquetipo. No fueron adaptaciones totalmente distintivas, como sí lo son para mí la saga Arkham y la serie animada de Batman, que también logra ser una versión muy acertada del personaje y hasta para muchos también una versión definitiva, con una Gotham oscura, capítulos sombríos que destacan en la moralidad y la complejidad de la resiliencia que emana en Bruce, como consecuencia de su código de ser el hombre detrás de la sombra que sufre por ello. Siento que las versiones de Batman se fragmentaron para poder plasmar esencias del personaje y que cada uno tiene algo que lo acerca a Batman o lo puede alejar. Esto divide la mirada que tenemos sobre ciertas adaptaciones y así ver según nuestra subjetividad cuál aspecto representativo de estas versiones del personaje se acercan más a lo que realmente es Batman. Por eso, hoy vamos a repasar y analizar todos y cada uno de sus motivaciones, lo que representan sus mayores virtudes y lo que se adapta en una determinada versión. Así que sin dar más vueltas, ¿quién es el mejor Batman del cine? Comencemos. En la década de 1980 se decidieron por llevar a Batman al cine con Tim Burton en la dirección. De hecho, Burton comentó que hizo un guión preliminar de la película, pero que él consideraba que era demasiado cómico para lo que es el personaje. Se acercaba mucho a la luz que tiene Superman. Sin embargo, le llevó tiempo para darle el tono que quiso plasmar en la ahora legendaria Batman de 1989, con un presupuesto de $35 millones que logró, en ese entonces, donde las cosas eran muy distintas a hoy en día, un número de $400 millones, que les podrá parecer poco, pero para el momento realmente era mucho, un hito en el género de superhéroes. Lo más destacado del Batman de Burton y el elegido para ese entonces Michael Keaton es la construcción del tono y del ambiente que rodeaba a Batman. Junto con el departamento de cinematografía y fotografía diseñaron un ambiente que se presentaba como un entorno arquitectónicamente fantasioso y gótico, que reflejaba el mundo en el que se encontraba Bruce Wayne y su transformación en Batman. Desde los edificios altos, el humo, la fotografía azul, las estatuas góticas, la atmósfera sombría que se podría sentir la simbolización de un héroe rodeado por las sombras, que hacen al arquetipo de este Batman con un Wayne totalmente solitario, una Batcave espectacular que rozaba la perfección y hasta sirvió de refugio como mecanismo de defensa a los fantasmas que lo persiguen. En fin, una construcción desde el ambiente que fue de esencia para lo que vemos en las viñetas de Batman y que una interpretación sólida de Keaton le dio la iconicidad necesaria para ser recordada como una adaptación increíble y recordada por muchos. Lo mejor de esta versión de Batman es justamente la idea central que llevaba Burton en su cabeza. Al ser un director con una esencia tan marcada desde la excentricidad y lo sombrío, le dio más hincapié a la construcción de alrededor de Batman para desarrollar primero lo externo a la perfección y que ello sirva de contexto para desarrollar lo interno del personaje. Con un Joker fenomenal que también se acerca a lo que realmente es el mítico villano de Batman en el cine, creó una némesis más arraigada con el origen de Batman siendo este mismo quien mató a sus padres, resaltando de una manera más notoria la creación de ambos como monstruos de una pelea eterna de ideologías. Escenas como su pelea de posturas y física en esa iglesia para darle más énfasis a lo tétrico es lo que en verdad refleja el Batman de Burton. Es decir, este Batman hace un distintivo total como adaptación en no solo su iconicidad, sino en esa fantasía, oscuridad y ambiente que rodea al personaje. Evidentemente hay aspectos que se podrían haber implementado, como el que algunos critican que es la parte de Bruce Wayne, cuando en realidad para mí está bastante bien trabajada desde la soledad y hasta elementos superficiales de esencia como el ser el típico millonario con mansión que esconde detrás de fiestas su real identidad. Pero el Batman de Keaton y Burton es una fiel adaptación al ambiente que rodea al murciélago en las viñetas. And there's just something about these characters that I just find very compelling in this world of night and the coolness of it. It's like you're inside of somebody's mind or something, and I just really they're very psychological characters, right. and it's like fairy tale characters in a way, or weird, these kind of weird sort of symbolic images. Luego de 1992, en el estreno de Batman Returns, la relación entre Warner Bros. Y Tim Burton se terminó de romper. No lograron llegar a un acuerdo sobre la dirección que debería de tomar la franquicia de Batman. Burton quería mantener su enfoque más oscuro, peculiar y excéntrico, mientras que el estudio buscaba un tono más ligero y comercial. De hecho, hubo un problema con la venta de figuras y merchandising a los niños con acuerdos con Warner que finalizaron esta batalla creativa. Entonces, Joel Schumacher fue seleccionado para dirigir las siguientes películas de Batman, que se consideró que su estilo sería más adecuado para el tono más colorido y orientado al público familiar que Warner Bros. Buscaba. Pero la salida de Burton supuso también la salida de Keaton. Entonces, el elegido fue Val Kilmer.
En Batman Forever tenemos la introducción de Schumacher como director y a Kilmer como Batman. Para mí, un Batman infravalorado, que sin ser perfecto, algunos lo recuerdan como una mala adaptación, otros ni lo mencionan. Si bien a la película me gustaría analizarla con sus aspectos positivos y negativos, la adaptación de Kilmer es bastante mejor de lo que todos piensan. Kilmer abordó la dualidad de Bruce Wayne y Batman de manera sólida, mostró la complejidad interna del personaje, destacando el conflicto entre su identidad pública y su papel como protector de Gotham. Su gran interpretación, por momentos, con la dirección de Schumacher, le dieron más hincapié a la lucha de la propia oscuridad de Bruce y también su deseo de justicia. Que también su interés romántico, como lo fue la doctora Chase Meridian, agregó una profundización interesante a la psicología de Batman, ya que ella era una psicóloga fascinada con las mentes distorsionadas. De hecho, le encanta a Batman por presentar justamente con Bruce, aunque ella no lo sepa, una personalidad fraccionada que sirvió como base para explorar en esta versión de Batman un sorpresivo énfasis en la disociación de su identidad. Well, I wanted to make a movie about duality, and so you have Bruce Wayne, Batman, who has a dual life. You have Tommy Lee Jones, that stands for duality. Then you have the Riddler, and as you mentioned, the question mark questions Bruce Wayne and Batman's entire existence. Otro elemento realmente destacable es el traje. A mí la verdad ese negro me parece fascinante. Pero de la adaptación de Batman Forever me quedo con la psicología del personaje como un elemento realmente destacable, además de su exaltada fantasía y ambientación que recoge un poco de lo hecho por Tim Burton. Val Kilmer, sin tener una película espectacular, logra resaltar en esa esencia oscura de Batman, que es más importante de lo que muchos piensan. Y bueno, estamos en 1997 con Batman y Robin. Todo fue en picada para el mismísimo Joel Schumacher, que también tuvo que recastear a Batman y traer la que para mí es la peor adaptación de Batman en el cine. Vino George Clooney como Batman, que como adaptación hace buenas publicidades de Nespresso. Pero bueno, ok, no quiero pasarme de malo. La verdad es que su versión es muy lejana de lo que es Batman, por cuestiones creativas, mala dirección de guión, malos villanos, una interpretación muy poco sentida de lo que es el personaje. Clooney se corona como la adaptación que lo único que tiene de Batman es el símbolo en el pecho y el título. Hasta lo más recordado es la horrorosa puesta de trajes y la batitarjeta, que si lo pensamos mejor, ¿a qué nombre iría lo que se compra con esa tarjeta? Exactamente, a Bruce Wayne. En fin, trataron de llevarlo a Batman a esa infantilidad y un humor totalmente distorsionado de la época, parecido al de Adam West, pero la verdad, sumamente ridículo. Todo mal. Hasta con su aparición en The Flash recientemente, que se sintió como cuando te compras algo online con expectativas y cuando llega el paquete y lo abriste quedas como esto compré, pero la foto no era esta. En fin, no digo más. Gracias igualmente George Clooney por lo menos pedir disculpas. Estamos en los 2000, precisamente en 2005, pero Warner Bros. Tenía que reflotar a un personaje a la gran pantalla, en un momento esencial para traerlo a Batman, y había un hombre con una misión para hacerlo, una visión, un camino que empezaría con Batman Begins. Su nombre era Christopher, su segundo nombre es Edward, y su apellido, Nolan. Acá empieza la trilogía del Caballero Oscuro, con mi Batman favorito, que es Christian Bale. La trilogía del Caballero Oscuro nos dejó el simbolismo más profundo de Batman, un significado puro, humano y metafórico, con sus mensajes y una narrativa que Nolan la quiso llevar a lo terrenal y realista. Aspecto negativo para los que amamos la fantasía del personaje, que es esencial en las viñetas. Se dice y no pasa nada. Pero para muchos este es el Batman que recuerdan con cariño y que los guió por un camino para conocer de mejor manera a este personaje tan maravilloso. Nolan quiso hacer un foco a lo largo de toda la trilogía en la importancia del nacimiento del origen de Batman, hacer importancia en el símbolo, en su motivación y finalmente un código que recorre desde Batman Begins hasta The Dark Knight Rises. Christian Bale también, con su interpretación y un cast realmente estelar, nos sumergieron en un viaje de mucha épica que en Begins desarrolló para darle forma al miedo como principal motor del código de Batman, elemento esencial del murciélago en su simbología. En Batman Begins comprendemos la furia que arde en el interior de Bruce, una furia que lo desvincula de la realidad y las normas morales, llevándolo más allá de sí mismo. Wayne se enfrenta a la injusticia y la frustración de la pérdida de sus padres, una emoción entrelazada con el miedo que proviene de una vida carente de propósito. Su ira lo impulsa a desviarse por completo de sus valores morales. El miedo, la ira descontrolada y la falta de comprensión lo llevan a pensamientos y acciones cuestionables. Entonces, cuando Bruce desciende a la Baticueva, enfrenta el miedo que antes sentía hacia los murciélagos y aprende de su viaje. Los abraza como extensión de sí mismo, que de alguna manera, por el simbolismo trabajado por Nolan, lo son. Su miedo ahora es una herramienta para liberarse de su cicatriz. Begins introduce a la perfección el símbolo de Batman.
Sin embargo, en este viaje espectacular de moldear la significación por Nolan de Batman, pasamos a The Dark Knight, donde no solo tenemos la espectacular interpretación de Ledger para resaltar, sino agregarle más a su sentido de némesis y contraste. Es la obra por excelencia del género de superhéroes. En The Dark Knight se desafía la narrativa convencional del viaje del héroe al presentar el inesperado fracaso de Batman. En cuanto al simbolismo del héroe, Batman en esta fase de la trilogía centra su viaje en el desequilibrio de la vida, donde según la literatura, el héroe supera obstáculos para restaurar el equilibrio en su mundo. En este sentido, el fracaso y la derrota a menudo forman parte del proceso del héroe, permitiéndole aprender y crecer en su simbolismo. El Joker, por su lado, tiene su filosofía nihilista, coloca a Batman y a sí mismo en un plano similar, revelando a la luz de una conversación filosófica con los policías, una batalla ideológica, la fragilidad de las estructuras sociales y morales, como el propio Estado y la policía. Los presenta como dos caras de la misma moneda, representando visiones y corrientes distintas, pero el Joker presenta cómo el caos enciende una idea. No es un villano, sino una idea de demostrar la maldad natural del hombre. Eso no lo hace solo un enemigo de Batman, sino una idea, un mensaje, y es muy difícil combatir eso. Derrotar la expansión justamente del mensaje es lo que teme Batman, que es un hombre que busca el caos, no se enfrentó a nada igual. La construcción que hace Nolan sobre la significación de lo que representan estos personajes es su mayor fuerte. El entendimiento de los valores fuertes representativos son lo que distinguen a esta trilogía. The Dark Knight deja en evidencia que un héroe puede enfrentar desafíos y sacrificios, mientras que un villano, más allá de su poder físico, puede triunfar mediante la demostración y la ideología. Porque a pesar de la conclusión final y de la huida de Batman como símbolo roto en Gotham, se transmite el mensaje optimista de que la humanidad no es intrínsecamente mala, destacando la presencia de los ciudadanos de Gotham que se niegan a activar las bombas de los barcos, y sobre todo Batman, quien ante el fracaso lucha incansablemente para evitar la caída de su ciudad y que el mensaje no se transmita, de que hay miles de personas que buscan el bien. Viene The Dark Knight Rises y el final de la trilogía deja en testigo la constante de Nolan y el siempre querer potenciar el simbolismo de Batman, que sí, quizás su debilidad es el ambiente de Batman y las escenas de pelea absurdas, ya que al llevar todo al tono realista se pierde ese lado heroico y también de esencia. Pero acá vemos a un Bruce Wayne que se encuentra en su punto más bajo en todos los sentidos. La ciudad está bajo el control de un revolucionario autoritario como Bane, sin salvadores a la vista, se siente solo y sin un propósito claro en su vida, ha perdido su razón de ser. Y en la película está encerrado en un pozo. Bruce observa las injusticias y no puede cambiarlas, la única opción es superarse a sí mismo. Lo mejor de Rises es que Batman ha perdido su miedo. Bruce actúa sin pensar, sin temor, moviéndose por inercia, y gracias a toda la trilogía aprendimos que un símbolo, un verdadero héroe, requiere algo más. Batman ha perdido el miedo a caer, a ser derrotado. Este aspecto, aunque vinculado a sus cicatrices y a una vida marcada por la depresión, es crucial. Es entonces cuando Bruce, con la épica de la música, sale del pozo, enfrentando el miedo nuevamente, el miedo a no poder volver a salvar a su ciudad. Renuncia a la cuerda, salen los murciélagos y este momento nos deja el mensaje claro de que el murciélago vuelve a elevarse. Bruce salta con el miedo palpable y sale del pozo. Es la redención de Batman, el renacer del caballero oscuro. Todo este viaje, el simbolismo es clave de lo que intrínsecamente representa al personaje y es por eso que muchos estamos arraigados a este Batman que quizás se aleja del ambiente de Burton y de la fantasía que glorifica en aspectos externos que también desarrollan a Batman, pero es que este trabajo de Nolan en hacer todo el proceso del simbolismo y la significación es un pilar importante, es lo que nos empapa un sentimiento de identificación y nostalgia pura, un Batman que representa un mensaje fuerte y que rodea la épica de Christopher Nolan y su visión. Entiendo que se aleja de la adaptación comiquera, pero entiende a la perfección lo que representa Batman, su origen, su miedo, su construcción, su resiliencia y el porqué de lo que hace. Ese es el Batman de Christian Bale. And the thing he's always been true to, that really I find remarkable in the three films, is he's always been true to this initial trauma, this horrible thing, you know, of this young boy whose parents are gunned down in front of him. He's carried that through the characterization wherever the character was going, and we've really tried to be true to that. And I think his performance, when seen in all three films, is pretty remarkable. Estamos en 2016 con el Batman de Ben Affleck. Se anuncia años antes una Man of Steel y Zack Snyder es el encargado de mostrar todo un universo DC de superhéroes que conviven. Este Batman, el de Affleck, sería el hombre que caminaba entre dioses y a pesar de aparecer en la polémica y para mí muy buena Batman v Superman, su Batman tiene muchas cosas interesantes para analizar. A pesar de que no pudo llegar a tener un proyecto individual del personaje, sus apariciones son claras para tener un análisis sólido de su adaptación. Así que vamos.
El Batman de Ben Affleck parte de ser una versión avanzada del personaje sin mostrar un origen como tal, pero vemos esta vez una adaptación de un hombre con rabia, quien no solo se enfrentó a la muerte de sus padres sino a la muerte de Robin, un Batman que convive con el fracaso más grande de su vida y quien verdaderamente no confía en nadie. De todos los Batman que tuvimos hasta el momento se puede decir que este es el que más apegado está a los cómics, no solo por su traje y su gran influencia a The Dark Knight Returns de Miller, sino también por encarnar un gran Bruce Wayne, un enfoque oscuro y sombrío donde la intimidación es real con un portento físico el cual no tiene nada que envidiarle a Superman. Toda la estética de este Batman es brutal y lo más destacable, sus brillantes escenas de pelea, puntualmente en el rescate de Martha. Todo esto es una adaptación perfecta de Batman, hasta que llegamos al cuestionado código de no matar. ¿Es un problema? Yo considero que no es tan grave, y menos en un Batman como este, que lo sostiene una carga emocional considerable marcada por la pérdida de sus padres y la muerte de Robin. Su ira y rabia se manifiestan justamente en estos métodos cuestionables que generaron un debate enorme. La verdad, aunque no me afecte tanto, sí que lo veo como el punto más bajo de este Batman. Ahora, en un análisis más profundo, la naturaleza impredecible de los poderes de Superman genera una duda tremenda en Batman, donde especialmente impacta en la política y en las normas geopolíticas globales. El Batman de Ben Affleck finalmente encuentra en Superman una imagen para identificarse. Por su madre, por su sacrificio, ve que los hombres pueden ser buenos, como él trata de juntar a la Liga para frenar el mal que viene al mundo. Es porque justamente cambia rotundamente su forma de ver la vida, su solitaria vida. Entonces genera un propósito mayor como Batman y se lanza la idea de la fe, pero también de abrazar las cicatrices del pasado que nos definen quiénes somos y que no podemos escondernos de ellas. Realmente un Batman que genera impotencia por no tener su proyecto en solitario, y no pudimos ver muchas cosas que se necesitan de una adaptación de Batman, como el world making que lo rodea, como sus villanos de una manera más amplia, una Gotham bien vista y demás. Pero hasta ahora es el Batman más apegado a las viñetas, por todo lo anterior dicho, a pesar de que no tuvo un proyecto en solitario para desarrollarlo y eso lo deja a mitad de camino. Para mí, Batfleck alcanza su punto culminante cuando, al enfrentarse a las cicatrices emocionales de su pasado, se reconcilia con sus propios errores y se disculpa por la verdadera significación de Superman, reconociendo que compartían una conexión más profunda de lo que pensaba. Este momento de redención y aceptación marca un cambio significativo en su paradigma. Al abrazar la esperanza encarnada por Superman, este Batman se convierte en un líder fundamental en la formación de la Liga de la Justicia, algo que realmente no habíamos visto nunca en la pantalla grande. Este Batman se transforma en un símbolo de redención. Es el hombre que camina entre dioses, la adaptación más comiquera hasta el momento. I knew that like Batman was going to be the one that was acting out in a kind of more like the difference between revenge and justice is one of the sort of questions that was asked by the film, and I felt like that inherently made him feel more sort of viscerally angry. But then of course you have this like amazing sort of public persecution of Superman within the context of the film that I find really fascinating. So like to bring the two of them. Finalmente tenemos a The Batman, estrenada en 2022, dirigida por Matt Reeves e interpretada por Robert Pattinson. The Batman ofrece una conclusión que arroja luz sobre la verdadera esencia de Batman, revelando al personaje detrás de las capas de oscuridad, misticismo, trastornos y traumas. El film nos presenta a un hombre marcado por la vida y sumido solamente en una tarea, el ser Batman, con un departamento de arte sublime y una Gotham rodeada por crímenes, gran banda sonora y una narrativa que nos envuelve a través de corrupción, mafia, el acertijo, momentos noir que se pueden relacionar con la parte detectivesca que jamás vimos del personaje en el cine. Son lo que hacen a esta adaptación otra muy arraigada a las viñetas. Un Batman que habla a sí mismo sobre sus pensamientos y lo ahogan en un ego de solo ser lo que se propuso ser. De esa manera es la cual encuentra su sentido de vida. Esa es la manera de sentir el legado de sus padres. Aunque para mí lo más alucinante es la impactante escena final que refleja la esencia del personaje al encender su bengala después de sacrificar su vida por aquellos a quienes defiende, con esa luz fuerte roja. Este acto simboliza la comprensión del verdadero propósito de Batman, guiar a quienes lo necesitan, ser su faro de luz y de esperanza. What it meant that flare be lighting the scene, and so there's a very subtle amount of sort of skylight to give it just a little bit of rim, just a little bit of like what does dark look like in pure dark, but that scene is almost primarily lit with that flare, and the idea of letting that has a very particular powerful look. La narrativa visual de Matt Reeves y Greg Fraser, con la ciudad de Gotham sumida en la miseria, la política de la ciudad escondida en un club dentro de un club, adictos al drop, y una fotografía oscura que la rodean casos y crímenes de un misterioso asesino en serie, transmite la sensación de caos. Pero Batman, al final, como héroe, como símbolo, culmina con un mensaje poderoso sobre levantarse en medio de la oscuridad y representar la fe en el corazón de las personas, incluso el suyo, que tiene que convertirse en más, dejar de
ser la venganza, donde disfrazaba sus puños con agresividad e ira, y ahora reemplazar su justicia para traerles tranquilidad a quienes defiende, a niños como él fue. La película subraya que la ira no conduce a nada y que podemos y debemos ser mejores con nosotros mismos para cambiar nuestra realidad. Batman al final comprende que la esperanza es su verdadera luz interior. Aunque Gotham parezca estar sin luz y sin cambios, Batman se convierte en esa fuente, ofreciendo un mensaje de transformación y esperanza para quienes lo necesitan. Quizás su imagen y poco contraste como Bruce Wayne es lo que hace ruido, para otros el traje no convence, pero son dos elementos subjetivos. Creo yo que ese Bruce Wayne que todavía no convence o no sale a la luz es porque justamente no existe. Este Batman es todo Batman y todavía no sabe cómo utilizar la imagen de Bruce Wayne, ya que su único propósito es ser Batman. Es un hombre depresivo, traumado, desolado, que poco a poco va encontrando su camino y también identificándose con personas que todavía no siente que puede confiar o entregarse del todo, con una excelente Selina Kyle interpretada por Zoe Kravitz. En fin, si tengo que hablar de The Batman, el video podría durar 1 hora más, pero todo con el departamento de arte, las visuales, la fotografía, la narrativa que converge una gran película y una obra que abraza lo detectivesco del personaje, además de tener un profundo mensaje heroico sobre Batman, una construcción a su alrededor impresionante que emociona, con un fenomenal compositor como Michael Giacchino que acompaña a los diferentes aliados. La lluvia y los monólogos de Bruce Wayne dejan a esta adaptación como el Batman más cercano a la detectivesco del cómic. Obviamente tiene elementos que se pueden agregar o se podrían agregar en el futuro, pero es que sus aspectos externos e internos hacen de esta película un filme y una adaptación sólida que usa todas las herramientas para entender y respetar y demostrar lo que se hace con Batman. Generalmente todas las adaptaciones de Batman lo logran, porque es un personaje que obliga a los mejores a usar al mejor, al personaje que necesitas entender, estar capacitado, y hay tantos elementos a trabajar que no cualquiera puede no solo ponerse detrás de las cámaras, sino detrás del traje, su director y sus intérpretes. Entonces, más allá de que sostengo de que todos tienen algo por lo que destacarse, por ejemplo Keaton, que con su ambiente y su iconicidad de traje, al ser bien sombrío con sus aspectos externos, agarra lo gótico del personaje. Kilmer es el Batman infravalorado, que sostiene las pesadillas y cicatrices de Batman. Clooney, bueno, no sé. Christian Bale es fuerte con su simbolismo, su Bruce Wayne bien marcado, su viaje del héroe con la caída y redención representa la significación de Batman con el miedo y lo que es. Ben Affleck es el Batman con más años, que el tiempo lo dejó dolido por sus traumas, sin confianza, pero su lucha interna y sus escenas lo hacen la adaptación comiquera más fiel del personaje. Y por último, Robert Pattinson es el detective, quien también dejó un profundo mensaje hacia su legado y la transición de un hombre hacia su verdadero camino. Como conclusión quiero decirles lo siguiente: el Batman de Bale es mi favorito. Entiendo que por cuestiones quizás nostálgicas, pero el trabajo detrás de su simbolismo provoca una identificación que me llena el cuerpo de emoción. Realmente es algo inigualable. Me cuesta ser objetivo. Yo lo pondría como el Batman por excelencia, pero también están muy de cerca Pattinson y Affleck. The Batman creo que nos entregó lo más cercano al murciélago en cuestión de su relación con las viñetas y la esencia detectivesca, pero Snyder también con Affleck y esas escenas de pelea, el traje, el portento físico y demás. ¿Cuál es el mejor Batman del cine? Es algo puramente subjetivo, pero agradezco a la vida que tuvimos, tenemos y vamos a tener muchos Batman para las próximas generaciones, porque es un personaje que se fragmentó en sus intérpretes y que también les voy a dedicar una palabra de agradecimiento a quienes supieron ponerse el traje y darme la ilusión de siempre tener a mi héroe favorito en la gran pantalla. ¡Viva Batman, el héroe que siempre será eterno!